Entonces, nuevamente, buen día con todos, jóvenes. No se olvide, póngale ánimo, que nos falta realmente una nada para acabar esto y su proceso posterior depende únicamente de ustedes. Así que ánimo. Vamos a ir puntualizando. Hemos visto estos temas. En cuanto a la situación política actual del Ecuador, la hemos relacionado principalmente con lo sucedido en cuanto a la situación del socialismo del siglo XXI, es decir, ha estado relacionado con la revolución ciudadana y con este socialismo del siglo XXI que nosotros hemos venido detallando aquí en clase. Por si acaso, por si por A o B razones planteamos esta perspectiva, está encaminado en esta idea. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Vamos a cerrar el socialismo del siglo XXI, solo enunciando algunas partes, y la globalización y los desafíos de la integración latinoamericana. Estaremos viéndolo entre hoy y mañana que tenemos la clase. ¿Qué me interesa principalmente en esta última temática? Vamos a ir intentando cerrar esta perspectiva. Si vemos el paso del neoliberalismo al socialismo del siglo XXI, pero ¿qué pasa en nuestro Ecuador actual? Por eso la situación política del actual Ecuador ya no es propiamente de este socialismo del siglo XXI. Vamos a ir un poco puntualizando esta perspectiva. ¿Qué entendíamos por el socialismo del siglo XXI? ¿Qué se trataba? ¿Qué idea tenía? Ayúdeme, ayúdeme a Damaris. ¿Qué recuerda usted? De septiembre acá, nada, no me diga eso. ¿Qué recuerda usted? O sea, lo que nos habló Lisen era que decía que no solo marca la distancia con el capitalismo, sino también con las viejas modalidades que existía del socialismo y rechaza políticas estatistas, populistas y totalitaristas. Ya, entonces tenemos una primera visión de lo que es el socialismo del siglo XXI. Vamos a contraponer esta perspectiva del socialismo del siglo XXI con la idea o la visión de este socialismo del siglo XX principalmente, impulsado a partir de las consideraciones fundamentales de países como fue la Unión Soviética, por ejemplo, que impulsaron modelos hegemónicos. ¿Qué quiere decir hegemónico? Principalmente que de un solo criterio, de una sola perspectiva, partía toda la idea política, económica, social. Dentro de esta consideración, el socialismo del siglo XXI dista de este socialismo, introduciendo la democracia como el factor importante. Ahora, revisando un poco la implementación del socialismo del siglo XXI en América Latina, ¿cuál es uno de los parámetros de la democracia? Que exista alternabilidad, que no solo una persona se perpetúe en el poder. ¿Qué vemos nosotros en la realidad? Este modelo como el de Venezuela, donde un solo partido político, un solo líder se ha perpetuado en la eternidad dentro del modelo democrático, que es de fondo. Realizamos elecciones, pero el mismo partido puede nombrarse una y mil veces. Dentro de esta consideración, el modelo del socialismo del siglo XXI, por lo menos en sus pensadores originales, los alemanes, tal vez no pretendía esta consideración. Es verdad que 4 años es poco para plasmar un modelo político y económico, pero en algunos casos 10, 20 años no les ha sido suficiente para plasmar un modelo económico, sino que ha ido decayendo la economía, la política y todos estos elementos. Eso planteábamos en cuanto a la perspectiva del socialismo del siglo XXI, enmarcado en estos 4 ejes que ustedes pueden revisar nuevamente aquí, que es quién, este sociólogo alemán, quien acuñó el término socialismo del siglo XX. Hay otra pensadora que plantea la perspectiva de que el socialismo del siglo XXI adopta tal denominación, se llama socialismo del siglo XXI, no por decir que es actual, sino por plantear una diferencia con el socialismo del siglo XX, unificado por general o en general por los países como la Unión Soviética y los países del este de Europa.
Para distanciarse de estas perspectivas de los socialismos del siglo XX es que se le da el parámetro de socialismo del siglo XXI. No es simplemente para que se vea que es un gran avance y un gran cambio. Ahora, recordemos un poco, no era lo mismo socialismo que comunismo. Eso teníamos claro nosotros, o por lo menos veíamos que hay una diferencia. ¿Qué pasa desde el socialismo del siglo XXI? Está hablando de la Unión Soviética y de los países del este de Europa. Entonces pueden decir, pero profe, ¿no eran comunistas? Ahora, ¿qué mismo es el socialismo y el comunismo? En este punto, el socialismo del siglo XXI está planteando que los socialismos del siglo XX tienen parámetros en general parecidos, que se basan en Marx, más allá del proceso. Entonces, para este caso, vamos a utilizar el socialismo sin que nos interese la delimitación con el comunismo, ¿sí? Por si acaso. Porque usted, yo también podría decir, a ver, profe, pero usted nos dice una cosa, de socialismo es una cosa, comunismo es otra, y ahora sale el socialismo del siglo XX. ¿No el socialismo del siglo XX era un comunismo? Sí, pero justamente, ¿qué está diciendo esta pensadora? Dice claramente, este socialismo del siglo XX era un socialismo hegemónico, es decir, había una sola cabeza, llegó por medio de la dictadura. ¿Qué está diciendo? El socialismo del siglo XXI es un socialismo como tal, no un socialismo comunismo de la época del siglo XX. Eso está diciendo, de fondo. No sé si me explico. ¿Alguna duda, inquietud? Si no lo planteo de otra forma. Si no se comprende a lo que me refiero. Porque sí puede existir esta confusión, y admito la confusión. Muchos pensadores no distan entre socialismo y comunismo. Sí existe diferencia. No es lo mismo el socialismo que el comunismo. Ahora, ¿por qué no es lo mismo el socialismo que el comunismo? Antes de que se dé el comunismo ya existía el socialismo. ¿Dónde se planteó? Desde la Revolución Francesa, los que se sentaban a la izquierda y a la derecha deben haber, mejor dicho, deben acordarse de las clases de ciudadanía. Aquellas personas que se sentaron a la izquierda posteriormente se dividieron en los que estaban a favor de que el pueblo sea quien domine y los burgueses que se fueron generando como clase social. Dentro de esta consideración se generaron los socialismos. Llegó Marx para el siglo XIX y criticó esos socialismos. ¿Por qué razón? Porque era un grupo de intelectuales sentados desde su lugar de estudio analizando la sociedad. Es decir, yo desde el balcón viendo lo que pasa abajo, sin hacer nada. ¿Qué dice Marx? No podemos plantearnos la perspectiva de un cambio social sin la lucha social y la revolución. Y comienza a cambiarse la perspectiva y comienza a nacer un comunismo. Ahora, este comunismo marxista se basa en una premisa, que debe existir una idea, un grupo que es el que domine, el partido como tal, ¿sí? Que es propiamente la cabeza quien va a ser el dictador del proletariado y posteriormente se va a dar la utopía, es decir, ya no vamos a necesitar de ningún gobierno, supuestamente, según Marx. Para la época del siglo XX, no solo se tomó a Marx como parámetro, sino que ya vinieron Lenin, que Lenin es una interpretación de Marx. Ya vienen otros pensadores latinoamericanos, propuestas de otros lugares, y no podemos ya decir realmente que sea un comunismo como tal. Y por eso es que se lo plantea como un socialismo, porque introduce no solo las ideas de Marx, no solo las ideas de la comunidad, sino la posibilidad de que las clases sociales más bajas o que el pueblo, que el proletariado pueda luchar. Y por eso es que esta autora no, y me parece correcta la asimilación, de no decir comunismo, ¿sí? Porque hay varias interpretaciones. Vemos la misma China. ¿Podemos catalogarla directamente como comunismo? Sería difícil, ¿no es cierto? Porque aun cuando hay el Partido Comunista, que es el que domina políticamente, económicamente tienen un modelo capitalista, tienen un modelo socialista, e internamente son populistas. Pues, prácticamente, como siempre creo que se le ha preguntado a los chinos, ¿qué mismos son ustedes? ¿Son populistas? ¿Son comunistas? ¿Son socialistas? ¿O son capitalistas? Realmente es una conjugación de varios elementos por los procesos históricos. China no ha tenido la misma realidad que la Unión Soviética. Por ejemplo, en la Unión Soviética, Marx no quería que se dé
una revolución para un país con reyes, con zares, sino para el avance industrial, como la Alemania o la Inglaterra de su época. Pero se planteó en la Unión Soviética por la realidad social que vivía Rusia en esa época y todo este sector. Entonces, propiamente debemos nombrar a estos elementos, aun cuando tengan características de Marx, aun cuando sean impulsos comunistas, socialismos del siglo XX. Espero que se entienda. Si me estoy dando mucho la vuelta en este bagaje histórico, la idea es principalmente que entendamos una cosa. Se llame socialismo o comunismo, la idea principal de la época del siglo XX, de este socialismo o comunismo del siglo XX, es que iba a haber solo una cabeza. ¿Quién existía en la Unión Soviética? Solo el Partido Comunista de la época y una cabeza. En los países europeos del este, lo mismo. En Cuba, lo mismo. En Corea del Norte, lo mismo. Es decir, estos países alineados al socialismo comunismo del siglo XX, en la época del siglo XX solo tenían una cabeza hegemónica y la democracia no existía. No había ningún tipo de ámbito democrático. Tampoco en el siglo XX se pudo instaurar la posibilidad de intercambiar mayormente con estos países. Porque, por ejemplo, la Unión Soviética estaba muy alineado con los países de su visión ideológica. El socialismo del siglo XXI no se cierra la posibilidad de intercambiar con otros países, sino que no permite que esos otros países determinen la economía ni la política de su nación. Por ejemplo, el Ecuador no es que dejó de tener relaciones con Estados Unidos, sino que le dio prioridad a aquellos países que estaban alineados con el socialismo del siglo XXI. Si ven, eso me refiero, que hay diferencias, que eso es lo que quiere esta pensadora principalmente puntualizar. ¿Alguna duda, inquietud hasta ahí? Porque ya les vi la cara de, a ver, profe, ¿qué pasó? Dice socialismo del siglo XX y no eran comunismos. Entonces, por eso les estoy planteando, por si acaso, porque ya veo algunas personas, bueno, algunos están con cara de ya, vámonos, profe, ya déjese de cosas, pero de todos modos les planteo porque es importante recapitular esta perspectiva. ¿Hecho? Entonces, y por esa es la razón, ¿por qué? A ver, ¿por qué llamarle socialismo del siglo XXI? ¿Por qué no llamarle solo socialismo? Porque tiene este parámetro, la democracia, la socialdemocracia. ¿Qué pasaba en el siglo XX principalmente? Y todavía algunos países que mantienen el modelo del socialismo comunismo del siglo XX. El partido político determina, dice, qué es qué cosa. A ver, Carla me dice, ¿qué quiere exactamente el socialismo del siglo XXI? Todos le preguntamos eso a Rafael Correa y no nos contestó. Vamos a ver si podemos nosotros ir puntualizando. ¿Qué quiere específicamente el socialismo del siglo XXI? Primero, que la clase social trabajadora, que ya no le vamos a llamar proletariado porque no tenemos solo dos clases, sino algunas más, tenga la posibilidad de acceso a derechos, a seguridad social, salud, educación, que son los ejes fundamentales del modelo de la Revolución Ciudadana. Esa Revolución Ciudadana está basada en el socialismo del siglo XXI. Segunda consideración que también plantea el socialismo del siglo XXI, romper el modelo neoliberal en América Latina. Y bueno, esto viene desde Alemania, entonces quiere romperse a nivel general, pero planteémoslo en América Latina. Quiere romper el neoliberalismo. ¿Basado en qué? Libertad de comercio, la privatización. Entonces, el Estado va a tratar de asumir la mayor cantidad de posibilidades para el impulso económico. Otra consideración, como vemos aquí, como está basado en el ámbito de la socialdemocracia, las individualidades son más importantes. Ahora, si comparamos con el socialismo del siglo XX, en realidad la hegemonía, los grupos mayoritarios son más importantes. Aquí se reconoce la individualidad, el criterio de cada punto de vista de las diferencias dentro de la realidad. De ahí vamos, bueno, después vamos a ver si funcionó o no funcionó, pero esa es una de las ideas. Hugo Chávez solía recalcar que a diferencia del socialismo del siglo XX, en el cual no se incorpora la democracia, en el socialismo del siglo XXI
Hay una necesidad de incorporar la democracia, pero distanciándonos del neoliberalismo. No es una democracia solo para que se dé, digamos, en el papel, sino es la posibilidad de que las personas a través de su voto elijan un discurso correcto. Recordemos lo que decía siempre Correa, prohibido olvidar. ¿Por qué decía esto? Porque lo que decía también Marx, somos sujetos históricos, no sujetos individuales. Vivimos dentro de una realidad histórica con un contexto histórico. El socialismo del siglo XXI intenta recabar este sujeto histórico para plantearlo en la realidad y que no nos olvidemos de los procesos, de las ideas, de las opiniones que se han venido gestando alrededor de nuestro contexto histórico. ¿Y qué nos hacemos como seres humanos? No solos, sino en comunidad. Tiene algunos parámetros de Marx. Yo creo que principalmente el socialismo del siglo XXI es una reinterpretación de Karl Marx. En cuanto hay algunos elementos que ya no se pueden plantear, no podemos volver a la idea de dos clases sociales tal vez, no podemos plantear algunas de estas perspectivas. Y de fondo, el socialismo del siglo XXI se plantea como meta alcanzar el pleno desarrollo humano. Por eso es que el Ecuador se acoge bajo el parámetro de el summa causa o buen vivir. Después se cambió al plan toda una vida, pero bueno, está dentro de la misma perspectiva. Más allá de que Lenin Moreno no haya o haya comprendido a qué se refería realmente el summa causa, este parámetro es un parámetro filosófico, por eso nosotros lo analizamos en filosofía el año pasado, porque no está solo plasmado en la Constitución sin más, no es que se tomó por tomar, sino porque realmente se intentaba alcanzar un desarrollo humano pleno en todos sus ámbitos. No solo que podamos acceder a la educación, sino que nuestra educación sea de calidad, que nos sirva para el futuro. Eso es lo que quiere el socialismo del siglo XXI. Podemos sintetizarlo en esta parte. El socialismo del siglo XXI plantea como meta alcanzar el desarrollo pleno del humano o el pleno desarrollo del humano, como ustedes deseen, pero en este ámbito es lo que desea. ¿Alguna duda, inquietud aquí? Ahí está un poco más claro, tal vez. Esa es la diferencia. ¿Qué quería el socialismo del siglo XX? Solucionar el gran inconveniente que tenían los países. La gente moría de hambre. Marx decía, no podemos pensar en la posibilidad de que las personas estén pensando en filosofía si no tienen para comer. Entonces, antes de generar un cambio estructural, primero tenemos que darles de comer. El socialismo del siglo XXI se plantea que sí existe esa necesidad, pero que esa necesidad debe ir de la mano no solo en el alimentarse, sino que todos los elementos, educación, salud, alimento, deben alcanzar la plenitud de la vida. Y en lo cual las decisiones gubernamentales se van estructurando para beneficiar esto. Si nosotros tenemos la privatización del sector público, puede caer en el inconveniente principal de que no exista acceso. Y ese es el problema por lo cual se ha criticado la privatización. El socialismo del siglo XXI se trató de apropiar lo más posible de las empresas para que pasen al sector público para que no exista esto y para que todos los ecuatorianos podamos tener salud, educación, agua, lo que sea, pública y que los ingresos sirvan para obra social. Esa era la idea, por lo menos. Y en cuanto a la perspectiva, y vamos a cerrar con este análisis, la situación política del actual Ecuador. ¿Cuál es la situación política del actual Ecuador y por qué le he dejado para acá? La situación política del Ecuador hasta la llegada de Guillermo Lasso fue una postura encaminada hacia el socialismo del siglo XXI basada en algunos parámetros. Moreno cambió algunas cosas porque el socialismo del siglo XXI lo que intenta es plasmar sobre todo la unificación o la integración de los
territorios latinoamericanos. Por eso se intentó crear la UNASUR, sabemos bien en qué terminó, el ALBA y demás. Quería América Latina unificarse, crear un mismo criterio, una misma idea. ¿Para qué? Para no tener que estar pidiendo dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que prácticamente pertenece a los Estados Unidos y Europa. Lenín Moreno lo primero que hizo es firmar un tratado con el Fondo Monetario Internacional, entonces no entendemos el horizonte detrás de toda esa perspectiva, pero de fondo seguía siendo un modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Cuál fue el problema del socialismo del siglo XXI? Que permitió que la corrupción vaya ahondándose o traspolándose dentro de la perspectiva. ¿Qué ha pasado en los países latinoamericanos alineados al socialismo del siglo XXI? Han sido en la actualidad altamente criticados por su nivel de ineficiencia, porque la mayor cantidad de la inversión pública no fue a los intereses que se necesitaban. Es decir, necesitábamos escuelas y colegios. Se construyeron escuelas y colegios, pero en eso quedó, nada más. Y muchas de las infraestructuras no se acabaron. No es solo la infraestructura. Es verdad que el proceso no es tan sencillo. El proceso es primero de accesibilidad y luego de calidad. Es un proceso no fácil, es complejo. No se puede ver un cambio ni en 10 años. A veces dura mucho más el proceso de cambio de mentalidad de una sociedad. Pero el nivel de corrupción detrás fue lo que generó la caída de este socialismo del siglo XXI, no solo en el Ecuador. Y lamentablemente en algunos países no cae todavía esta perspectiva porque quienes subieron al poder con la perspectiva democrática se mantienen en el mismo poder. Uno de los criterios de la democracia debe ser la alternabilidad. Bueno, esto a forma de paréntesis y cerrando esta perspectiva. Vamos a ver el día de mañana este tema, la globalización. Nos quedamos con esa definición. ¿Cómo se titula el tema? Globalización, conflictos entre la homogenización y valores identitarios locales. De fondo, la globalización y todos los problemas que trae la globalización, por ponerlo de una forma más sencilla, ¿sí? Trae muchos beneficios, pero la globalización, cuando está encaminada desde los países más poderosamente económicos, o sea, economía mayormente poderosos, hay problemas. Ustedes han visto el problema que tenemos con las vacunas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con países que tienen ingresos económicos, están fuertes, se están dando estos viajes, estas visas para irnos a poner la vacuna? ¿Por qué razón? En vez de realizar estos procesos, no se envían a los países latinoamericanos o africanos o lo que sea que necesitamos vacunas. ¿Por qué razón? Si la globalización permite eso, ¿por qué no donar esa cantidad de vacunas? Vemos que en países como Estados Unidos, como la misma China, la mayor cantidad de la población, toda la población ya está vacunada. Nadie quiere acercarse a vacunar porque ya, entonces, ¿qué pasa? Esas vacunas se están perdiendo. Ese es uno de los problemas principales de la globalización, que como existe esta perspectiva de la competencia, entonces, bueno, si usted tiene la posibilidad económica, adquiere, y si no, verá usted qué pasa. Pero en cuestiones de salud no debería ser en este sentido. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Estamos cerrando, no vamos a realizar mayores trabajos. No se olvide subirlo del 24 de mayo. Con eso terminamos.